Muy buenos días. Seguimos todavía con los modelos exponenciales, pero ahora como capítulo aparte vamos a charlar un poquito sobre algunos temas del crecimiento de la población mundial. Recuerden que como toda población animal, en su crecimiento puede ser modelizada. Ahora, ¿cuál es el modelo de crecimiento de la población humana en el mundo? Ahí lo tenemos. Es el crecimiento de tipo exponencial. Si ustedes observan, tenemos una curva, la que está marcada en rojo, eh, que va teniendo un crecimiento lento en un principio y cada vez va acelerando más su velocidad de crecimiento, comportándose como los ya vistos modelos exponenciales. Ahora, ese crecimiento no se da así porque sí, sino que siempre está relacionado con algún hecho histórico importante. Si miramos esta gráfica, vamos a ver que en el eje horizontal tenemos los años medidos en positivos y negativos porque son tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Y en el eje vertical tenemos la población humana en miles de millones de habitantes. Si vamos observando algunos hechos históricos importantes, o por lo menos que son referentes, vamos viendo que el crecimiento de la población durante mucho tiempo mantuvo un mismo ritmo de crecimiento. Así que la pregunta que yo les hago para que respondan en el foro es, ¿qué tipo de modelo es el que se presenta en un principio de tal manera que se está viendo que siempre mantiene una misma velocidad o un mismo ritmo de crecimiento? Si ustedes observan hasta el descubrimiento de América, hasta el 1500, aproximadamente vamos teniendo un mismo ritmo de crecimiento. ¿Qué modelo matemático podríamos utilizar para explicar ese crecimiento? Sigan mirando el gráfico y díganme dónde observan ustedes que el modelo empieza a comportarse como un modelo exponencial. Y además hay un hecho histórico importantísimo acá, que quiero que me digan ustedes cuál es, que es el que de alguna manera va a determinar que dejen de haber tantos muertos y que justamente la población, al haber más sobrevida, pueda empezar a crecer cada vez más, ajustándose a un crecimiento de tipo exponencial. Ahora, hay muchos estudiosos que plantean que la población humana no va a poder crecer infinitamente de modo exponencial. Si miramos esa curva, la que estamos viendo ahora en pantalla, vemos que este ya no es un modelo exponencial puro. Es más, este es el modelo logístico. Y si lo observan bien, yo creo que ya hemos hablado de este modelo, vamos a tener un crecimiento exponencial al principio, el cual se va a detener y va a hacer que la población, además de detener su crecimiento, termine teniendo un valor, casi les diría, constante de población. En este caso, más o menos en 12.500 millones de habitantes. La cuestión es, ¿qué característica tiene esta curva logística? Investiguen y comenten. Vamos a poner un lugar en el foro y ese va a ser el trabajo de esta semana, participar en el foro y comentar estas curvas. Ahora, estaría bueno que ustedes también comenten acerca de cuáles creen ustedes que pueden ser las situaciones que hagan que la población mundial detenga su crecimiento o que lo alentice a tal punto que la población mundial se pueda mantener constante. Ahí los escucho a ustedes. Bien, los voy a escuchar a ustedes, quiero ver qué ponen en los foros, pero fíjense qué interesante lo que planteó Thomas Malthus en el año 1798. Fíjense que este tema del estudio del crecimiento de la población ya es bastante viejo. Ahora, si ustedes leen lo que dice ahí, dice que Malthus describió que la relación entre el tiempo y el número de individuos de una población, ahí tenemos las dos variables que estarían relacionadas entre sí, permiten modelizar el crecimiento de la población por medio de una función exponencial. Y ahí tienen la función genérica. Fíjense que n de t va a ser la población
mundial en determinado tiempo, en función del tiempo, en donde en la fórmula tenemos la población inicial, que vendría a ser n sub 0, la letra e, que es la base de la potencia, ¿sí? Que de ese número ya hemos estado hablando, elevado a la k por t. K es una constante que tiene que ver con cada tipo de población, no es lo mismo el K que le corresponde a la población humana que el K que le corresponde a una población de conejos. Ese valor va a cambiar y va a hacer que los crecimientos poblacionales sean distintos. Y T va a ser el tiempo. Ahora, Malthus plantea que el crecimiento de la población humana es de tipo exponencial. Pero miren con qué lo contrasta, con qué lo relaciona. Lo está relacionando con el crecimiento de la cantidad de alimentos que se pueden producir. Que dice Malthus que la cantidad de alimentos se comporta según un modelo funcional lineal. En ese gráfico ustedes van a ver que todo lo que es la superficie amarillenta está representando el crecimiento de población humana. Fíjense que si bien se ve que es un crecimiento exponencial, parecería que se fuera frenando. Si ustedes se acercan cada vez más a los valores bien alejados dentro de los que es los 2000, van a ver que el crecimiento de la población se empieza a detener. Pero según Malthus, ¿por qué se detiene? Si miran la región rojiza de abajo, representa el crecimiento de alimentos, de la cantidad de alimentos que se pueden producir. Si uno es exponencial y lo comparamos con otro lineal, podríamos decir que ese lineal está limitando el crecimiento de la población. Esta curva, la que está bajo la superficie anaranjada, sería la que nosotros hemos llamado curva logística. Tema de debate entonces, tema de debate en el foro. Además de responder a eso que les planteé en las preguntas anteriores, es ¿qué opinan ustedes o qué piensan acerca del crecimiento de población, representada por esa curva azul, y el crecimiento de la producción de alimentos o la capacidad de acceso a los alimentos, que está marcado con esa línea fucsia? Los espero en el foro. Buenos días, estimados estudiantes.